Otra hermana nos hizo favor de colocar ahí los himnos, todos juntos cantamos. En alguna vez fui a alguna iglesia llamada la Denominación de los Hermanos Libres, y al llegar al culto simplemente pues estaban todos sentados, callados, no había nadie al frente, y creo que ya se volteaban a ver algunos hermanos y decían, ya es hora. Y entonces se levantaba uno libremente y decía, vamos a entonar un himno. Y decía, ¿recuerdan el número 43? Y empezaban. Ya terminaban el himno y tal vez otra persona decía, vamos a dar gracias. Se levantaba y daba gracias. Tal vez otra persona se levantaba y después decía, quiero compartirles el gozo del Señor por una prueba que pasamos esta semana, una respuesta de oración. Y así en ese culto se llevaban las cosas un tanto sin orden, pero también eran respetuosos de un cierto orden, por así decirlo. Y el hermano Sproul cita en su libro Cómo rendirle culto al Señor, dice que aunque digamos que no queremos tener una estructura o una liturgia propiamente, la tenemos. Aún la decisión de decir no tendremos liturgia ya es una liturgia. El decir vamos a hacer todo así espontáneamente ya es un orden. Si alguien se para y no vamos a empezar bien, no, hermano, estás alterando el orden de nuestro culto. ¿Por qué? Como son, pues, desordenados, por así decirlo. Vamos a continuar con esta segunda parte del culto público. Dimos un recorrido extenso la semana pasada sobre la adoración en el Antiguo Testamento y ahora veremos esa conexión con el Nuevo Testamento. Si nos da tiempo terminaremos ya propiamente con los elementos y el orden del culto neotestamentario. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti agradecidos por tu gran bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Estamos delante de ti, Señor, y lo sabemos. No estamos en una exhibición pública delante de los hombres, aunque hay hombres y mujeres alrededor de nosotros. Pero no es nuestro deseo agradar a los hombres. Si ese fuera nuestro deseo, no seríamos considerados servidores de Cristo, como decía Pablo. Humíllanos, Padre, colócanos en nuestro lugar correcto y verdadero, simplemente como adoradores tuyos, como parte de un organismo mayor llamado Iglesia, en el cual venimos juntos a la comunión contigo principalmente, pero también a la edificación con los hermanos, a la alabanza, a la oración y a la proclamación del Evangelio a todo aquel que nunca la ha escuchado, para que crea y se arrepienta. Padre, permítenos ser guiados por la Escritura, ser enfocados en tu palabra y ver los principios que tú nos quieres mostrar para saber cómo podemos rendirte culto. Te alabamos, bendito Dios, glorifícate, por favor, en nuestras vidas, en lo que sale de nuestra boca, en lo que sale de nuestro corazón, pues debe ser para ti, en adoración, con reverencia, con temor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a leer una cita precisamente de este libro que mencioné. Se llama ¿Cómo rendirle culto?, del hermano R.C. Sproul. Dice así: hoy en día no tenemos un templo. El velo del lugar santísimo se ha roto. No hacemos ofrendas en el altar del sacrificio hoy en día. Pero también hay continuidad. Creo que podemos discernir principios en los patrones de adoración que Dios reveló desde el cielo a su pueblo desde el Antiguo Testamento, y que estos principios pueden y deben dirigir los patrones de nuestra adoración. Los profetas en sí fueron reformadores, no revolucionarios. ¿Cuál es la diferencia? En que ellos no rechazaron las liturgias de adoración que Dios había ordenado a su pueblo.
En lugar de eso, los profetas denunciaron la decadencia en la práctica del pueblo al seguir estas liturgias. El problema no tenía que ver con las liturgias, el problema eran los adoradores que venían con corazones fríos y las seguían simplemente de manera mecánica, con corazones indiferentes e impasibles. No hay duda de que Dios quiere que su adoración tenga forma. Así que la pregunta no es si debemos tener una liturgia o no. La cuestión es si el contenido de la liturgia es bíblico. Y en última instancia, si estamos usando la liturgia para adorar en espíritu y en verdad. Sin importar cuál sea la liturgia, si es directa, si es alta, si es compleja, si se puede formalizar o externalizar, de modo que corrompa hasta el punto de que Dios la desprecie. A medida que buscamos las formas de adoración que agradan a Dios, debemos estar vigilantes de no caer en el formalismo o externalismo. Conceptos que cita aquí el hermano acerca de ser muy formales o muy externos en alguna manera para llevar a cabo el culto. Y una palabra a resaltar que la veremos es liturgia. En el Nuevo Testamento la palabra usada generalmente para el culto es en griego latreia. Latreia. Ustedes han escuchado la palabra idolatría. Con este concepto, latría, ya se imaginarán qué significa. Idolatría, servicio o culto a un ídolo. La conocemos esta palabra por el uso negativo que se da, pero aún así se usa, ya pasó a nuestro español directo. Idolatría, el culto a un ídolo. Si decimos vamos al culto, no decimos vamos a la latría o vamos a la teolatría. Decimos vamos al servicio, vamos al culto, preferimos usar esas palabras ya en español. Y esta palabra en el diccionario significa adoración, culto, oficio o servicio. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y está relacionado con la acción de servir y se refiere al servicio en específico a Dios en el tabernáculo. Entonces son referencias del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento en cuanto al servicio o culto que se realizaba. También aparece en un texto, Romanos 12:1, donde dice que debemos adorar a Dios y entregar nuestros cuerpos porque es nuestro ¿qué? Culto racional, nuestra latría racional. También asociada a esta palabra, muy similar y en el diccionario Strong aparecen con solo 10 palabras de diferencia, es la palabra liturgia. Liturgia en griego leiturgia, que significa hacer la función pública como sacerdote. También significa servicio o ministerio, de donde pues ya en el español decimos liturgia. Así que no se espanten cuando alguien les diga liturgia. Crecimos creo que con un concepto muy de los católicos, pero también en nosotros podemos llamarlo así, liturgia, o preferimos tal vez llamarle servicio, ministerio. También hay pasajes, por ejemplo en Lucas 1:23, donde habla de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que fue a presentar o le tocó presentar el incienso y hacer el ministerio, la liturgia. Muy bien, ahora ¿qué elementos componen esta liturgia? Vamos a unir prácticamente esa adoración con el Antiguo Testamento, con la adoración que se menciona en el Nuevo Testamento, en específico, basándonos en Hechos 2:42. Si ustedes lo recuerdan, en Hechos 2:42, ese pasaje nos muestra lo que hacía la iglesia recién fundada. Hechos 2:42 nos menciona cuál era la razón y qué hacían cuando se reunían los hermanos que habían creído en Cristo. Dice Hechos 2:42,
y se dedicaban continuamente, número 1, a las enseñanzas de los apóstoles. Podríamos ponerle por nombre la doctrina. Número 2, a la comunión. Número 3, al partimiento del pan y a la oración. Así lo describió Lucas, y con esa preponderancia de la enseñanza de los apóstoles en primer lugar, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Si fuéramos a sacar una jerarquía, quizá lo respetaríamos. En primer lugar debería estar la predicación de la palabra de Dios, aunque ahí después tendríamos problema, porque ¿cómo es que se le da más importancia a la comunión, a la edificación mutua, que a lo mejor a la oración? Podríamos tener cierta diferencia ahí con Lucas de por qué no la acomodaste al revés. Lucas no está poniendo una jerarquía, simplemente está mencionando lo que hacían, y nosotros también hemos decidido alterar un poquito ese orden que menciona aquí, con tal de unirlo a la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento y poderlo comprender mejor. ¿Se acuerdan cuál era el propósito fundamental en el Antiguo Testamento cuando alguien levantaba un altar? ¿Oración? ¿Adoración? Adoración. Sacrificio. Para poder acercarse a Dios en adoración, como bien lo mencionan, o para pedir en oración, o para buscar la guía y que el Señor les diga qué hacer, ellos tenían que presentarse siempre con un sacrificio, con sangre. ¿Por qué? Porque ellos eran indignos, ellos estaban en pecado y aparte Dios así lo había establecido. También en algunas ocasiones Dios había establecido acerca del pacto que iba a hacer con ellos, y también había sangre de por medio. La misma circuncisión, el pacto que Dios hizo con los israelitas, era a su vez un sacrificio. Rodar significa circuncidar. Rodó una porción, un pedazo de carne, sangró, hubo sangre y quedó una marca. También con eso se estaba dando un voto. Si yo no me mantengo fiel al pacto que Dios hace conmigo, que sea cortado por la mitad. Fíjense el simbolismo tan grande que se ve en la circuncisión del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el sacrificio era el tema central en la adoración de la antigüedad. Y aquí podríamos decirle a Lucas, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Alguien lo puede encontrar? En Hechos 2:42, ¿dónde está el sacrificio con el cual los creyentes se deben presentar ante Dios? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Dónde está el sacrificio? ¿No está? ¿Ya fue? ¿Pero está o no está? Dicen que no, dicen que sí. Ajá, pero ¿dónde está? En el partimiento del pan, en la Santa Cena. Propiamente, ¿qué hacemos en la Santa Cena? ¿Sacrificamos a Cristo? No nos equivoquemos. No sacrificamos a Cristo. La Santa Cena es un memorial. Recordamos el sacrificio de Cristo y es por ese sacrificio que tenemos entrada, por lo cual ese tiene que ir en primer lugar. Viendo al sacrificio de la antigüedad como lo más importante, el medio por el cual se comunicaban con Dios, tiene que ser también lo más importante para nosotros. Presentarnos delante de Dios sin olvidar el sacrificio de Cristo. Algunas iglesias tienen por buena costumbre tener la Santa Cena siempre, en cada culto. Nosotros pues de un tiempo para acá, de la pandemia y en lo que nos reacomodamos y los cambios de sede, etcétera, etcétera, hemos tenido a bien tenerla una vez sí y una vez no, pero creo que con esto es un llamado a tenerla cada domingo, no como un mero ritual, no como una mera costumbre, una mera práctica, que ya tú puedas decir, bueno, no importa si desayuno o no, allá me van a dar mi galletita. No, no lo tomes así, hermano. Veámoslo como lo que es el sacrificio de Cristo que nos da acceso al Padre.
En el templo antiguo había dos altares, ¿se acuerdan? Solo los mencionamos. El altar del qué y el altar del qué. Del sacrificio y del incienso. Dos altares. Hagamos un breve recordatorio. Caín y Abel, quienes ofrecieron el primer culto a Dios en los comienzos de la humanidad. No se menciona que hicieran altares, pero seguramente los hicieron. No se menciona cómo lo hicieron, simplemente que uno trajo del ganado y otro trajo de la tierra. Y fíjense, leyendo acerca de esta historia, ¿quién era el primogénito, Caín o Abel? Caín era el primogénito. Caín era el heredero de la tradición, era el más digno de sus hijos para continuar con ese legado. Y se le asignó que siguiera cuidando el huerto, la misma asignación que Dios le había dado a Adán. El ser pastor de ovejas era y lo sigue siendo algo hasta indigno, ofensivo, prácticamente una clase diferente. Recuerden cuando el profeta Samuel fue a la casa de Elí y dijo: vengo a buscar un rey para la casa de Dios, muéstrame a tus hijos. Aquí está el primogénito. No, ese no es. El segundo, ese tampoco, el tercero. Ya pasaron todos, pues entonces, ¿qué te ofrezco? ¿Ya no tienes más? Ah, sí, uno que está ya con las ovejas, pero está con las ovejas. Te imaginarás el rango que tiene en la familia. Está con las ovejas. Los mismos egipcios no convivían con los israelitas porque para ellos era inmundo sentarse a comer con un pastor de ovejas. Era un oficio un tanto despreciable, de baja categoría, donde estaban los esclavos y un centímetro arriba los pastores de ovejas. Eso nos debe humillar a aquellos que el Señor nos ha llamado al pastorado, porque no somos nada especial, no somos nada preponderante. Y el mismo Señor con esa humildad se llama a sí mismo el pastor, con toda humildad, porque se refiere a ese cuidado. Pero regresando a ese culto, ofrecieron uno de la tierra que no era pecado. Algunos creen que ese fue su pecado por no ofrecer un sacrificio. Él trajo simplemente legumbres y eso no debía ser aceptado. Pero si leen Levítico, hay una ofrenda de cereales, hay una ofrenda de los frutos de la tierra. Sí, el Señor aceptaba esa ofrenda. ¿En dónde podemos ver que el Señor acepta a uno y desprecia al otro? ¿Cuál sería la condición para ofrecer un sacrificio u otro? Dice el libro de Hebreos 11:4, a ver si la cachan. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Ya está la respuesta, ¿cuál fue? Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, Hebreos 11:4. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Recuerdan las palabras que se le dijeron a Abraham? Tu fe te es contada por justicia, dando testimonio a Dios de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Los dos llevaron algo, los dos ofrecieron algo, los dos se presentaron con algo, pero Dios, que ve el corazón, miró con agrado a Abel y no a Caín, por la fe. Nosotros hoy en día nos preguntamos, ¿cuál será la liturgia correcta? O más bien debemos preguntarnos si acudimos con fe al culto ante Dios. El Señor Jesús también anticipó que la adoración ya no sería en un monte o en otro. Acompáñenme a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. El diálogo que tiene con la mujer samaritana en el pozo. Juan 4, 23 y 24.
Algunos señalan que ella, con tal de distraer un poco al Señor, simplemente le empezó a hablar de teología. Vamos a hablar de teología para que no me pregunten cómo estoy en mi vida espiritual, ¿verdad? Que no me vayan a decir cuántos maridos tengo. Y entonces empezó a decirle: ustedes los judíos adoran en aquel monte y nosotros adoramos en este monte. Pero ¿cuál será la realidad? ¿Por qué es así? Y le contesta el Señor Jesús, Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Pablo menciona que los judíos tienen una ventaja. En Romanos dice: son los israelitas a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, en Romanos 9:4. De quienes también son los patriarcas, de quienes según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. A partir de la evangelización desde Jerusalén, los apóstoles y la recién nacida iglesia se dedicaban a reunirse. Como ya lo leímos en el pasaje de Corintios, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Dice Pablo: cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. También Efesios 5:19 dice algo similar: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Si la iglesia se reúne para adorar al Señor en un culto público, deben presentarse con algunos elementos característicos, y en este caso unidos o heredados del culto del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Recién lo mencionamos: un sacrificio agradable a Dios. En este caso, repito, no hay altar, no hay sangre, no hay fuego. Ustedes ya lo mencionaron muy bien. Cristo ya presentó ese sacrificio que fue perfecto. ¿Y cuántas veces lo presentó? Una sola vez y para siempre. Estos dos versículos de Hebreos nos tienen que retumbar constantemente. Hebreos 9:12 dice así, está hablando de Cristo: entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Pregunta: ¿a cuál lugar santísimo entró Jesús? ¿Entró al templo terrenal en Jerusalén? Cuando Él murió, Él se presenta directamente al templo real, al templo celestial, en donde está el trono de Dios, y Él se presenta como sumo sacerdote, intercediendo por los hombres en la tierra, con el sacrificio que era Él mismo y su sangre preciosa, para obtener redención eterna para los salvados. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Es por eso que cuando nos presentamos en el culto, recordamos la Santa Cena, recordamos lo que Cristo hizo en esa tarde al ser sacrificado por nuestros pecados, tomando nuestro lugar y derramando su preciosa sangre, que es el pago por nuestros pecados. Y de esa manera nos da acceso a Dios. Pablo también menciona acerca de un sacrificio.
Si ustedes dijeron, bueno, ya la libramos, no hay sacrificio que presentar, vengamos así, total, Cristo ya lo hizo, solamente recordamos el sacrificio. Pablo menciona acerca de otro sacrificio. En Romanos 12, 1 y 2, acompáñenme. Romanos 12, 1 y 2. Propiamente este sacrificio no nos salva. Este no es un sacrificio que sea para perdón de nuestros pecados, para propiciación de la justicia de Dios. Es un sacrificio de gratitud. Esa manera de pacto, a manera de voto. ¿Ustedes recuerdan a los nazareos? ¿Qué eran los nazareos? Era un voto, se apartaban para Dios, se consagraban y tenían una manera externa de demostrar esa consagración. ¿Se acuerdan cuáles eran? No cortaban su cabello, no tomaban vino, ni comían nada del fruto de la vid. ¿Qué más? No tocaban muerto. ¿Sí? Interesante. El Señor Jesús se le llama también nazareo y sabemos que fue apartado y consagrado por Dios, aunque él sí comió del fruto de la vid, sí tomó uvas, del cabello algunos, por eso lo retratan con cabello largo, porque dicen era nazareo. La realidad es que nació en Nazaret y le llamaban nazareno, que algún juego de palabras debe haber ahí. ¿El Señor tocó muertos? ¿Sí? ¿Sí? Cuando un nazareo rompía ese voto, se anulaba todo lo que había hecho. Si él se había consagrado nazareo por un año y en el día 364 tocaba a un muerto así accidentalmente, alguien al lado de él caía muerto y lo tocaba, se consideraba inmundo y tenía que volver a empezar. Todo otra vez ese lapso de ese año. El Señor Jesucristo no era manchado por esa contaminación, por así llamarle, y en el sentido estricto de la palabra, el Señor no fue consagrado como nazareo en esos votos, pero sabemos que sí fue consagrado para Dios, era consagrado desde su nacimiento, desde la eternidad, fue el Cordero inmolado desde antes de que comenzara la vida misma. Ahora, este sacrificio relatado por Pablo en Romanos 12:1, por eso cité ahorita el voto del nazareo, nos tiene que recordar que nosotros debemos presentarnos a Dios, no por nuestros méritos, porque así lo dice, y además sí con una inclinación, con una disposición y una voluntad a consagrarnos para Él. Notemos cosas interesantes como sacrificio vivo. En la antigüedad se presentaba un sacrificio pues ya muerto, tenía que salir la sangre. Podían tener la oveja ahí y decir, ahí está, ¿sí? Y luego, ¿cómo perdono tus pecados? Pues ahí está la oveja, ya la traje, ¿no será que pongas ahí en la lista y me la lleve sin morir? No, tiene que morir, tiene que haber sangre. Y nosotros, entonces nos presentamos muertos, mejor le sirve al Señor nuestra muerte que nuestra vida. Bueno, ninguna, no seamos arrogantes. Pero el Señor desea que consagremos nuestra vida para Él. Y si morimos en el camino por Él y para Él, gloria a Dios. No es un sacrificio, aunque es agradable al Señor la muerte de sus santos también. Pero no como un sacrificio de voy a morir para ti. Mejor Él pide vivir para Él. Dice así, ahora sí, Romanos 12:1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Lo que el Señor nos pide aquí es que vivamos para Él. Algunos han llegado a pensar, bueno, al Señor le pertenece mi corazón y mi espíritu. ¿Y tu cuerpo? No, ese no. Pero mi corazón y mi espíritu es de Él y Él lo sabe. ¿Tu cuerpo? ¿Y tu cuerpo? Podemos decir, mi corazón es suyo. ¿Y tu boca? Y es que a veces no la controlo. Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Ten cuidado de tu corazón porque de él mana la vida. El cuerpo es importante, se está presentando y se está haciendo un sacrificio. El levantarse los domingos y acudir a la iglesia es un gozo. Iban a responder un sacrificio. Es un gozo. El sacrificio real es la vida entre semana. El levantarte todos los días y orar y dar gracias a Dios a pesar de las circunstancias. El sacrificio real es callar tu boca para no hablar lo que tú quieres decir y decir lo que el Señor quiere decir. El sacrificio real es aceptar la ofensa, callarte cuando te insultan y te provocan y simplemente hablar en paz. El sacrificio real es cuando te ofrecen un negocio jugoso pero fraudulento y donde dices no aunque me quede en la miseria. El sacrificio real es honrar por sobre todas las cosas a Dios y no a lo que tu carne quiere. No adaptarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Por lo tanto, esto también nos recuerda esa vieja y antigua práctica del voto del nazareo, como acabo de mencionar. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Traer un cordero muerto y después beneficiarnos también de la comida? Porque lo hacían. Mataban, derramaban la sangre, daban una parte al sacerdote y otra parte era para ellos y comían. De ahí también que había comunión con la familia, iba toda la familia, no solo iba el pecador, el padre de familia, quédense aquí, voy a ofrecer por mi pecado. No, van todos y todos se benefician y se hacen uno mismo con esa carne, con ese sacrificio que fue entregado. ¿Qué es más fácil, traer un cordero, matarlo y ofrecerlo, o presentarte tú mismo todos los días ante Dios, renunciando a ti y dándole paso a Dios? Siguiendo esta secuencia, tenemos que ver que el otro altar, que era también importante en el templo, era el altar del incienso. ¿Qué simboliza el incienso? Las oraciones, queda mucho más claro. Bueno, hay dos pasajes que quiero ver, uno está en Éxodo y otro está en Apocalipsis. Éxodo 30, 7 y 8. Era la orden de Dios para el pueblo para mantener este altar. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Dice así: Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Versículo 8. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. El otro texto está en Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 8. Cuando el Cordero está por desatar los sellos de ese rollo para reclamar la propiedad legítima de su reino, ocurre esto. Apocalipsis 5, 8. Dice así: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. En el séptimo sello, dice ahí el título, versículos 3 y 4, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Te das cuenta que allá hay un templo celestial perfecto que se hizo una réplica aquí en la tierra? Hay un altar y ahí están el incienso. Versículo 4. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esa era la repercusión que tenía este altar, que debía estar encendido día y noche, recibiendo simbólicamente las oraciones de todo el pueblo. Pero también había que hacer las oraciones. No bastaba con poner el incienso y que ese humo. ¿Recuerdan cómo se manifestaba Dios en el templo? Como una columna de humo o una nube que descendía. Ahora, visualiza el altar pequeñito en un rincón, quemando incienso. Sale ese humo y se junta con el otro humo. Entonces llega a Dios. Llegan las oraciones a Dios. Se ve todavía en esta revelación en Apocalipsis que ahí está un altar en el cielo donde se recibe esas oraciones y llegan allá y se van acumulando y entonces Dios también las escucha. Por lo tanto, es una parte y un elemento primordial del culto, la oración. El profeta, perdón, no es el profeta, es el sacerdote o el levita Zacarías, si ustedes recuerdan, el padre de Juan el Bautista, le toca ofrecer incienso en el altar. Es llamado por Dios y ahí recibe una visión. Acompáñenme rápidamente, no tiene este pasaje contemplado, pero vamos a verlo. No quiero que se me escape alguna cosa al contarlo yo, mejor que nos lo cuente el Señor. Lucas 1, 23. Veremos desde Lucas 1, versículo 8, solamente con la referencia. Dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, palabras importantes ahí, ministerio es liturgia y también orden que leímos en Corintios, el orden que debe tener el culto. Versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Versículo 10, fíjate la relevancia que tiene eso y cómo el pueblo entendía lo que ese sacerdote estaba haciendo. No en el lugar santísimo, sino en la parte del lugar santo, estaba quemando incienso, pero al mismo tiempo él tenía que presentarse ante Dios y orar. Por lo que está haciendo el pueblo afuera nos podemos dar cuenta. Dice versículo 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y bueno, ahí se le aparece el ángel, dice versículo 11, un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y uno diría, bueno, qué egoísmo tan grande de Zacarías que aprovechó esa ocasión especial en donde probablemente una vez en su vida le iba a tocar presentarse a derramar el incienso
para decir, concédeme un hijo, Señor. No podemos pensar en algo así, sino podemos pensar que esa era una oración constante día y noche que él tenía. Y cuando se presentó a interceder por el pueblo, se presentó a orar por el pueblo, a rogar por misericordia y perdón para el pueblo, el ángel se le aparece y dice, tu oración ha sido escuchada. Esa de hoy y esa que llevas recurrentemente diciendo, y bueno, qué manera de responder la oración cuando le mandan a Juan el Bautista. El versículo 23 que mencionaba simplemente era en la referencia al servicio. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Entonces, reitero, este texto no estaba aquí tan preciso, pero sí fue bueno leerlo para darnos cuenta de la utilización del altar del incienso por parte de los sacerdotes que se presentaban. Ahora, Jesús mismo, como leíamos en la introducción, Jesús mismo se opuso al formalismo y a externalizarlo todo, porque en su tiempo los fariseos simplemente lo hacían todo de manera muy formal, pero sin que estuviera su corazón y su adoración ahí. Lo externalizaron todo, incluso orando públicamente en las esquinas y en las calles y que todo el mundo los viera. Y decían y recitaban algo mecánicamente. ¿Qué es lo que les tiene que decir Jesús? Vete a tu casa, enciérrate, que nadie te vea porque aquí buscas un aplauso. Vete a tu casa y enciérrate y ora a Dios. Jesús mismo también se opuso a lo que él llamó cueva de ladrones. ¿Recuerdan en el templo? Era necesario tener comerciantes ahí, porque el Señor había dicho, tienes que traer una oveja. Y bueno, al traer la oveja desde tan grande distancia, a lo mejor se moría en el camino. ¿Y qué podían ofrecer entonces? Ya no tenían que ofrecer. Entonces, si venían de muy lejos, mejor esa oveja la vendían, traían el dinero y llegando acá la compraban. El problema con esos comerciantes es que sus tarifas eran como los centros cambiarios ¿de dónde están caros? De los pueblos, en los aeropuertos o en donde lo necesitas, ahí siempre está caro. Te cobran muy caro y te pagan muy barato lo que tú quieres cambiar. Qué conveniente. Ellos empezaron a comercializar y se olvidaron de la adoración. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene que tirarles las mesas. ¿Y cuál fue su frase? Porque esta será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pregunta, hermanos, ¿nuestros edificios actuales de las iglesias locales sirven como casa de oración para todas las naciones? ¿Sí? ¿No? Uno de 5, uno de 3, en parte, solo unos días. ¿Hay reunión de oración aquí? Sí, los invitamos a que vengan, ¿verdad? Los jueves aquí o en la casa que nos inviten. ¿Hay oración el domingo? ¿En las reuniones de jóvenes los sábados hay oración? ¿En el estudio de viernes hay oración? Que se da aquí, perdón, el de miércoles con los varones que se da aquí hay oración, ¿sí? El estudio de viernes que también se llega a tener aquí hay oración, ¿sí? Pero no todos los días estamos. No todos los días. Reflexionaba el hermano Sproul cuando él estudiaba en la universidad, él necesitaba apartarse e ir a un lugar donde pudiera orar, donde tal vez hubiera una banca y arrodillarse. Él considera importante el tema de arrodillarse mientras ora y tener un lugar quieto. Y menciona que creo que en su universidad, en su seminario no tenían como tal una capilla. Y dice, bueno, pero cerca de ahí había un monasterio y entonces me iba ahí y oraba y había monjas y otras religiones y otras personas, pero yo necesitaba ese lugar. Y dice, en nuestra propia iglesia, le dijo su pastor,
es que no podemos hacer que este local esté abierto todos los días. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque en caso de daño, la póliza del seguro no lo cubre. Entonces no podemos tener abierto todos los días, pero él se asombró que los templos de los católicos sí están abiertos para cualquiera que quiere ir y arrodillarse y orar. Y dice, bueno, a diferencia de nuestro local, allá sí tienen muchas cosas que les puedan robar. Acá, pues, si acaso el equipo de audio, ¿verdad? ¿Qué más nos pueden robar? No tenemos, bueno, esto no es de oro para los que nos ven por internet. Ya se dieron cuenta. Disculpen. Como se dieron cuenta, no es de oro, no es de cristal, no se rompe. Si nos lo roban, pues hacemos otro. ¿Por qué entonces no mantenemos la iglesia abierta? ¿Por qué no mantenemos nuestro local abierto? ¿Estaremos también cayendo en lo que Jesús condenó? ¿Esta debe ser llamada casa de oración? ¿Y no lo es? ¿O sí lo es? Yo he tenido ese sueño, hermanos, y ese deseo que las puertas de aquí estén abiertas todos los días, de lunes a domingo, y que aquí haya hermanos orando, estudiando la palabra, que se ponga un escritorio por ahí, que haya una biblioteca, que haya hermanos estudiando, otros dando consejería, otros orando unos por otros. Hermanos, ¿algo podemos hacer? ¿Algo podemos cambiar también? Sin duda alguna, en la época que vivimos es peligroso tener las puertas abiertas. Pero algo podemos hacer. Nuestra hermana Silvia, y ya la voy a ventanear aquí, nos cuenta que sus recuerdos de la infancia en la iglesia a la que ella acudía era, alguien decía, ¿está alguien enfermo? ¿Qué hay que hacer? ¿A cuál doctor vamos a ir? No, vamos al local de la iglesia y vamos a orar ahí. Y se reunían, vivían todos muy cerca y se reunían a la hora que fuera y se quedaban mucho tiempo ahí orando. Era su lugar. Era el lugar donde sabían los hermanos que iban a estar ahí para orar. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos 12:5. En ese capítulo, a Herodes le pareció bien arrestar a los apóstoles, incluso le dio muerte a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Le dio muerte y encarceló a Pedro. Versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Una parte de la declaración de fe, tanto de Westminster como de los bautistas, dice que no hay diferencia el lugar en donde se haga la oración. No es que la oración sí llegue al Señor cuando se hace en el local de la iglesia y en tu casa no le llegue al Señor. Dice que no hay diferencia, no hay ningún lugar más santo ni más especial que otro en esta era, en esta época. Por lo tanto, cualquiera puede orar en cualquier lugar en donde se encuentre. Y así hacemos nosotros hoy en día. Alguien nos comunica por un mensaje o por una llamada, algo sucedió, hay una dificultad, oremos. Y todo mundo ora. Y cada quien simbólicamente estará encendiendo el altar del incienso de su casa y subirán las oraciones al Señor. Pero también está la parte en donde la gente se junta, la iglesia se reúne y hace oración por él. En este caso, Pedro encarcelado. ¿Cómo sabemos que sucedió así? Versículo 12. En el transcurso de estos versículos, un ángel llega de noche, abre la cárcel y sale Pedro caminando de la cárcel y pensando que era una visión, hasta que después el ángel desaparece y dice, pues córrele porque aquí ya no respondo, ¿verdad? Y entonces él tiene que irse. Y dice versículo 12, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y
y oraban. Muy probablemente por esta situación seguía, desde que lo apresaron, la iglesia hacía oración por él. Fue liberado, ¿y a dónde fue Pedro? Pues a la casa donde oraban. Yo sé que los hermanos están ahí. Yo sé que están orando, así que tengo que ir para allá. También vemos en el inicio, cuando estaban los 120 reunidos, que estaban reunidos orando, y entonces el Espíritu Santo llega y los fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con poder. Por lo tanto, algo de lo que debemos resaltar como elemento del culto, en segundo lugar, en primero dijimos el sacrificio, hoy en día llamémosle el memorial de la Santa Cena. En segundo lugar, la oración, el altar del incienso, y para nosotros la oración en comunidad, la oración como hermanos. Orar aquí, tomar un buen tiempo, ya que estamos todos unidos, orar, interceder los unos por los otros, hacer esa función como el sacerdote que entró al templo, intercedió por el pueblo, pero además el pueblo oraba también. Número 3, la enseñanza de la palabra de Dios. Y no que sea menos importante, para nosotros es lo más importante, la palabra de Dios, pero uniéndolo con la adoración del Antiguo Testamento. Y bueno, aún a pesar teniendo la palabra de Dios y teniendo el acceso a la oración, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, hermanos, simplemente sería Dios diciéndonos, ahí está mi verdad, pero no quiero que se acerquen. Ahí está la palabra, léanla y vívanla, pero no se pueden acercar a mí. Por lo tanto, pusimos en primer lugar el sacrificio de Cristo, la oración, y ahora en tercer lugar, la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos da testimonio de quién es Dios, cómo conocer a Dios por medio de su palabra, cómo adorar a Dios. Por lo tanto, su palabra debe ser enseñada, entendida y aplicada. La palabra en los cultos cristianos toma un rol central. Si ustedes se fijan, el púlpito está en el centro. Antes de la era de la Reforma, los púlpitos fueron puestos en un rincón y en medio estaba la mesa del altar. Contrastando esto, en el culto católico, la mesa está en el centro porque literalmente es un altar. Ahí sí hacen el sacrificio constante de Cristo nuevamente, y el púlpito se ha quedado en un rincón. Los reformadores trajeron el púlpito al centro, movieron el altar. Aquí no hay altar, aquí solo hay un memorial, y vamos a recordar lo que Cristo hizo y vamos a predicar su palabra. En las iglesias se enseña la Biblia, pero ojo, no es una universidad, no es una academia. En la iglesia se lee la Biblia, pero ojo, no es una biblioteca, no es un club de lectura. En la iglesia se escribe, se memoriza y se aprende la Biblia, pero no es un centro de copiado, ni una distribuidora de libros. Pero la Biblia es parte central de nuestro culto. La iglesia tiene a la palabra de Dios por la norma máxima de fe y doctrina, quienes regulan todo lo que creemos y practicamos. Hay advertencias que se nos hacen, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La advertencia, el ánimo de Pablo de que la palabra more en nosotros, y es proporcional. Cuando la palabra mora en nosotros, experimentaremos la llenura del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no mora en abundancia en ti, no esperes que el Espíritu
Santo te llene. Y la advertencia en Oseas 4:6, Oseas 4:6, dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué advertencia. Te olvidas de la palabra de Dios y yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Te rechazaré para que no te presentes más delante de mí si la palabra de Dios simplemente no es importante para ti. Al proclamar la palabra de Dios se cumplen los 3 propósitos de la iglesia. ¿Recuerdan cuáles eran o cuáles son? Los 3 propósitos de la iglesia. Número 1. ¿Cómo? Adorar a Dios. Muy bien. Número 1, la iglesia existe para adorar a Dios. Con la proclamación de la palabra nos llenamos del conocimiento y también encontramos el temor necesario para adorar a Dios. Lo adoramos entonces no de acuerdo a nuestra imaginación, no de acuerdo a nuestros sentimientos. Imagínate adorar a Dios dependiendo tus sentimientos, dependiendo tu imaginación, sino lo adoramos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Número 2, ¿qué otro propósito de la iglesia? Edificarnos unos a otros. Como decía en el orden del culto en Corintios, si alguno hable, pues que hable, que traiga un salmo, una palabra. En el tiempo antiguo, pues las lenguas, las profecías, la revelación. Hoy en día ya no podemos decir eso, pero sí nos podemos edificar con palabras de ánimo, con textos bíblicos, con oraciones, con esa interacción, ese preguntarnos ¿cómo estás? Sinceramente. Hermano, quiero orar por ti, me preocupas, ¿cómo estás? Deseo tu bien, quiero ser de beneficio a tu vida, porque también tú eres de beneficio a la mía. Cuando nos reunimos, entonces, parte importante de la iglesia es para edificarnos, y ese es un término totalmente que añade a la construcción. Poner un ladrillo sobre otro, poner cemento, poner lo que sea necesario para construir algo. Nos construimos por medio de la palabra, pero también por medio de la comunión. Y número 3, el propósito de la proclamación de la palabra se cumple en ese tercer propósito de la iglesia, que es, bueno, no soy muy bueno en la mímica, ¿verdad? Evangelizar, dar el evangelio a los perdidos, alcanzar a los que están perdidos, pues necesitan escuchar la palabra. No necesitan escuchar un consejo, no necesitan escuchar pues otra cosa que no sea el evangelio claramente predicado. Por último, cuarto elemento para el culto público del Nuevo Testamento, la comunión, que va muy de la mano con esto que hablamos en el segundo propósito, edificarnos. La comunión es tan interesante, es tan poderosa en ese sentido. Tengo varias frases que quisiera leer. Voy a comenzar con una. Según las encuestas y las estadísticas, ¿saben cuál es la razón número 1 de por qué la gente asiste a la iglesia? ¿Cuál será? Por ahí escuché necesidad. ¿Quién dijo? ¿Por acá? ¿La necesidad de qué? Por el deseo de pertenecer a una comunidad. Es la razón número 1, según las encuestas, de por qué la gente asiste a las iglesias. Tienen deseos de pertenecer a algo. Por eso también hay
pues otro tipo de clubes, de asociaciones, de asambleas, el club de los optimistas, clubes de lectura, no sé, hasta ahora ya hay grupos de vecinos, ¿verdad? Nos urge pertenecer a algo, sentirnos parte de algo, que nos necesitan al menos y que necesitamos de otro, que podemos confiar. Obviamente podemos decir es una razón equivocada para asistir a la iglesia, aunque tiene parte de verdad. Necesitamos, esa es una razón muy humana, necesitamos pertenecer. Y el Señor ha dispuesto que pertenezcamos a un cuerpo, a un organismo. A Él se le ocurrió, no a nosotros. Él quiso que perteneciéramos a un grupo con un solo Dios y nosotros estar ahí. También es la razón número 1 de por qué la gente se va de la iglesia. Por no haber encontrado una buena armonía o interacción con otros. Incluso señalan aquí, por encontrar aburrido el culto. Lo cual vemos que muchas de las personas encuestadas pues no eran cristianos, ¿verdad? Ya si un cristiano dice, me aburre el culto, pues hay problemas. Y ahora podríamos añadir a eso, ¿y quién les dijo que el culto era para ellos? ¿Para quién es el culto? Recordamos la definición que dijimos la semana pasada, un culto era ofrecer algo, presentarse delante de Dios con las manos, con algo en las manos, para darle a Dios. Vimos que era el sacrificio. En este caso no tenemos que ofrecer. Cristo ya lo ofreció, pero ahora nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Siendo bíblicos, si hemos de congregarnos, hemos de hacerlo para adorar a Dios. Pero dice el hermano Sugel Michelén, dice, para presentarte ahí y escuchar unos cantos y la palabra de Dios, pues hasta en tu casa puedes hacerlo. Y hasta mejor. Habrá mejores alabanzas, mejor música, mejor sonido, mejores predicadores, eso es seguro. Pero hermano, ¿para qué venir aquí? ¿Para qué? Hay una realidad. Nos reunimos en el culto congregacional y público porque no estamos solos, porque no fuimos diseñados para vivir solos, sino en la comunidad de los hermanos. Debemos adorar a Dios con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra voluntad, con todo nuestro ser, cuerpo y espíritu. Estamos rodeados también de otros adoradores. ¿Te impacta que el hermano que está al lado de ti canta con gozo las alabanzas? ¿O te es molesto? Le dices, en su casa, hermano, cante ahí en su casa, aquí no. Piensas, la próxima vez no me siento junto al hermano o la hermana. ¿Será o te anima? A lo mejor tú dices, yo ni sé cantar y estoy desafinado, pero el hermano está cantando con tanta pasión que voy a cantar con él. Ahí mi voz se va a esconder en la de él o en la de ella y voy a cantar yo también. Cuando alguien ora, ¿te impacta verlo ahí con esa devoción? Cuando alguien está contento y saluda al otro hermano y se abrazan y se dan un abrazo afectuoso, ¿te anima? Hermanos, el Señor ha puesto otros hermanos alrededor de nosotros para que adoremos de mejor manera a Dios. ¿Serás tú ese hermano de al lado que está animando a otros? ¿O serás tú ese hermano de al lado que está apático, que está insensible, que está frío? Que dice, no, no somos carismáticos, es que yo nada más canto en mi mente. Cantad con gozo a Dios. No nos desviemos. La adoración fue creada para todo nuestro ser, espíritu y cuerpo también, emociones, voluntad y la mente. Muchas veces nos quedamos solo con el intelecto, con la mente, y no adoramos a Dios de manera integral. Ya estamos por terminar, hermanos, para que no vayan a decir que el culto es aburrido. Ya vamos a terminar.
Hechos 2, 46 y 47. Regálenme otra botellita de agua si quedan, por favor. Hoy tengo más sed que otros días porque están mis niños malitos, no han podido dormir bien, nos hemos desvelado mucho. Si notan que tenemos ojeras, bueno, no es que hemos visto maratones de series en televisión, sino que nuestros niños han estado malitos, han estado inquietos, incómodos, y bueno, hay que estar ahí con ellos. Hechos 2, 46 y 47 dice así: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. También Juan cita en su primera carta y dice, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cita el hermano MacArthur, dice así: la práctica de la comunión consiste en el servicio sacrificial hacia otros miembros del cuerpo. Pablo usa la metáfora del cuerpo humano para explicar cómo debería contribuir cada miembro de la iglesia a la vida del conjunto. Esta es la clase de unidad, de los intereses en común y de la solidaridad que debería caracterizar la comunión en cada iglesia. Las expresiones de comunión incluyen el discipulado, la rendición mutua de cuentas y el servicio gozoso. Los cristianos que se aíslan de la iglesia se convierten en presa fácil de la tentación y el pecado. Por consiguiente, el Nuevo Testamento enseña a los creyentes a asistir con regularidad y participar en la iglesia local. En la semana recibí una llamada de una hermana y me decía, esta parte de la comunión y del afecto fraternal entre hermanos no lo había sentido antes. A pesar de haber estado en una iglesia, no lo había sentido antes a como lo siento en esta comunidad, en este pequeño rebaño que el Señor nos ha dado. Se puede sentir esa comunión, esa unión, esa preocupación. Les agradezco también a todos los hermanos que han estado llamándome o mandándome mensajes para saber cómo están los niños, haciéndome recomendaciones, haciéndome que tome precauciones, etcétera. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Ese amor no es fácil de sentirlo y se siente aquí en la iglesia. El primer mandamiento es amar al Señor con todo su corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice el Señor Jesús. Sujel Michelén cita esto: yo quiero convencerte de que es un enorme privilegio ser parte integral de una iglesia y poder congregarte cada domingo con el grupo de redimidos salvados por gracia. No se trata simplemente de reunirte a cantar unos cuantos himnos y escuchar un mensaje. Eso lo puedes hacer desde casa, a través de internet. Se trata más bien de estar en medio de este templo espiritual, allí donde Dios manifiesta su gloriosa presencia cuando nos congregamos en su nombre para proclamar el evangelio, porque donde su palabra es fielmente proclamada, allí está Dios. Dios y su palabra vienen unidos. Dios está donde su palabra está. ¿Te congregas los domingos con esta expectativa de encontrarte con Dios y con su pueblo? Tomado del libro El cuerpo de Cristo de Sujel Michelén. Hermanos, estos elementos se pueden ver. No mencionamos la alabanza, que también es muy importante. En la antigüedad se consideraba el sacrificio propiamente del cordero, el sacrificio en el altar de la oración, pero también había constituidos elementos y todo un servicio especial que se hacía en alabanza a Dios, también considerado como un sacrificio. Es parte importante también de los elementos
del culto público. Y hermanos, con esto, con este recorrido que hemos hecho, queremos pues simplificar. A veces queremos complicar una reunión en el culto y verla con diferentes elementos. Hermanos, no siempre tenemos el control de lo que sucede en el culto. Me ha tocado ver hermanos que de repente levantan la mano y participan mientras estamos en la predicación. ¿Qué hacemos a eso? El Señor lo controla. Y está bien, nos edifican o nos hacen una pregunta que a lo mejor no mencionamos en la predicación. De repente alguien levanta la mano y hermanos, necesitamos orar por esto. ¿Y qué vamos a decir? No estaba programado. Vamos a orar. Y alguien levantará la mano y querrá agradecerle a Dios por la bondad de Dios en su vida. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Saca cita, hoy no. Hoy ya dimos muchas gracias a Dios, ya es suficiente. Lo vamos a hacer y a lo mejor el culto termine cada vez más tarde y no te preocupes. Es para el Señor. El Señor está aquí. Yo sé que hay cosas que algunos tienen que hacer saliendo del culto. Yo sé que hay preocupaciones. Yo sé que tenemos que ir a comer y hace hambre, ¿verdad? Yo sé que hace calor también. Pero hermanos, es este día, este momento que dedicamos al Señor para adorarle a Él, para servirlo a Él, para edificarnos nosotros. Valoremos este tiempo, valoremos lo que el Señor nos da. Y ya como última, simplemente una ilustración. Hay un hermano que se llama David Platt. Ha escrito algunos libros muy recomendables como Radical. Creo que es el más famoso, tiene un sitio web llamado así, radical.net. Y él en sus diferentes viajes a otros países para pues dar el evangelio, para hacer conferencias, notó que en un lugar al que fue simplemente le tocó reunirse con iglesias clandestinas, iglesias ocultas, iglesias en oscuridad. Y entonces él cada año tiene, me parece que es en estas fechas, y hasta también lo hace y te invita a unirse, nada más que como todo está en inglés, no he terminado de traducirlo y no sé bien en qué consiste, pero lo que he visto y lo que he investigado es que cada año en su iglesia en Estados Unidos hace lo que llama se me borró de la mente, la iglesia secreta. Le llama la iglesia secreta y simplemente en ese día quitan el aire acondicionado, quitan la iluminación, quitan las sillas, quitan el micrófono e invitan a la iglesia. Llegan y ¿qué hacen? Se ponen a orar por las iglesias clandestinas que en el mundo se reúnen de esa manera, sin ninguna comodidad, siendo perseguidos, a veces en total oscuridad, en lugares peligrosos, y se reúnen y oran por esa iglesia. Nosotros no tenemos esa situación y probablemente no valoramos lo que tenemos, como bien lo acaban de decir. Hermano, yo te animo a que valores la asistencia al culto, la asistencia a la oración. Puede ser por Zoom, gloria a Dios, o presencial. Valora el reunirte con los hermanos y los que se reúnen saben que no es nada más llegar, ya empezamos y acabó y ya nos vamos. Saben que siempre hay un tiempo de comunión, siempre hay un tiempo de interactuar un poco más, de preguntarnos cómo estamos, de edificarnos, de hablar del Señor y ojo, mucho ojo, valorar que son tiempos en donde nos reunimos para adorar al Señor y edificarnos a nosotros mismos. No salgamos de ahí. Tengamos mucho cuidado también de utilizar el culto para otras cosas. Ver el culto con otros ojos diferentes. Que Dios nos guarde de apartarnos a diestra o a siniestra de lo que el Señor ha establecido como el culto público. Y mientras gocémonos que el Señor nos permite congregarnos y reunirnos y estar en comunión unos con otros y con el Señor. Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos las gracias. Y con todo esto, Señor, queremos adorarte porque tú eres digno, porque lo mereces, porque el cielo te canta constantemente, te adoran,
se deleitan en hacerlo, buscan oportunidades para hacerlo. Y hasta las puertas y los quiciales tiemblan cada vez que se menciona que tú eres santo. Las criaturas celestiales están adorándote y sirviéndote continuamente. Los redimidos están delante de ti, Señor, con vestiduras blancas, rindiéndote culto y adoración continuamente. Señor, nosotros aquí muchas veces nos limitamos a nosotros mismos a hacerlo una sola vez en domingo y para el colmo hacerlo mal. Limpia nuestro corazón, Padre. Quita nuestro orgullo, quita toda arrogancia, porque este culto es para ti. Es para reunirnos en compañía de los adoradores que en espíritu y en verdad se juntan para rendirte alabanza, culto, por el sacrificio que tú has hecho. Venimos a añadir esas oraciones que son como el incienso que sube delante de ti. Venimos a deleitarnos en la comunión unos con otros. Venimos a deleitarnos para aprender la palabra de Dios, para escucharla, para proclamarla, para que otros escuchen el Evangelio. El Evangelio de las buenas noticias, porque hay una mala noticia, que todo ser humano nace en condenación y en separación con el Padre. Por lo tanto, hay un llamado a la reconciliación que debe ser solo en Cristo Jesús, quien vivió una vida justa, quien se entregó a sí mismo como ofrenda por sacrificio para el pago por nuestros pecados, y que solo la fe en Él nos puede conceder salvación. Ese es el Evangelio que creemos, ese es el Evangelio que predicamos. Y que cualquiera que cree en ese Evangelio es unido al Padre, porque el Señor enviará al Espíritu Santo a morar en él. Y porque lo ha regenerado, ha abierto sus ojos y le ha concedido vida espiritual. Y ahora puede caminar en Cristo. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por estos elementos que has permitido para tener como culto, por este tiempo hermoso de comunión contigo principalmente y con nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, y también queremos extender este culto a nuestros hogares diariamente, a nuestro cuarto de oración, a nuestro caminar diariamente, porque como sacrificios vivos nos estamos ofreciendo como culto a ti diariamente en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y en cualquier cosa que hagamos entre semana. Te adoramos, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.